Antes del aire acondicionado, mantenerse fresco no era nada fácil. No había ventiladores, ni aire frío, ni soluciones rápidas. Los campesinos medievales tenían que lidiar con el calor todos los días, con nada más que sus propios hábitos como ayuda. Así es como sobrevivían a los meses más calurosos. Y todo comenzaba con el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. Las casas de los campesinos medievales estaban construidas como hornos con puertas. Estas viviendas utilizaban una técnica llamada entramado de palos y barro, lo que significaba entrelazar ramas delgadas y cubrirlas con barro, arcilla y estiércol animal. Construir con excremento aparentemente era considerado normal en esa época, lo cual te dice todo lo que necesitas saber sobre los estándares de mejora del hogar en la Edad Media. Las paredes eran gruesas y pesadas, hechas de piedras toscas mezcladas con vigas de madera provenientes de los árboles cercanos. Aunque esto suena resistente, en realidad creaba hogares que absorbían el calor durante el día y se negaban a dejarlo escapar por la noche. Los techos causaban los mayores problemas. Los techos de paja, hechos de hierba seca, juncos o paja, eran terribles para mantener el calor afuera. Eran gruesos y densos, lo que significaba que absorbían el calor del sol como una esponja gigante y luego lo liberaban lentamente dentro de la casa todo el día y la noche. La paja también proporcionaba lujosos áticos para ratas, aves e insectos que probablemente daban mejores críticas que los humanos que vivían debajo. La mayoría de las casas campesinas tenían pisos hechos de tierra apisonada o arcilla endurecida por miles de pisadas a lo largo de los años. Durante el calor, estos suelos se volvían abrasadores y se convertían en nubes de polvo que dificultaban respirar. Tener un piso de tierra en verano era como vivir sobre una almohadilla térmica gigante que nunca se apagaba. Las ventanas eran diminutas, si es que existían. Muchas casas campesinas no tenían ventanas de vidrio porque el vidrio era muy costoso y difícil de fabricar. En su lugar, utilizaban contraventanas de madera que podían abrirse durante el día para dejar entrar algo de aire. Pero abrir las contraventanas en verano significaba dejar entrar aire caliente, polvo e insectos voladores. Mantenerlas cerradas significaba atrapar el aire viciado y caliente en el interior. De cualquier forma, estabas eligiendo entre asarte o asfixiarte. La falta de ventilación adecuada empeoraba porque la mayoría de las casas campesinas eran espacios pequeños y estrechos. Familias enteras vivían en una sola habitación que, por lo general, no era más grande que un armario moderno. Cuando metes de 6 a 8 personas en un espacio tan reducido, el calor corporal por sí solo podía volver la temperatura insoportable. Era como una sauna medieval que nadie había pedido. Las chimeneas eran lujos caros que la mayoría de los campesinos no podían permitirse. En su lugar, el humo de los fuegos de cocina salía por agujeros en el techo o por puertas y ventanas abiertas. Esto significaba que el humo caliente llenaba la casa antes de salir. Estos agujeros de humo eran básicamente el aire acondicionado medieval, excepto que en lugar de aire fresco, metían más calor, y ocasionalmente algún pájaro. Las casas campesinas solían construirse muy cerca unas de otras en las aldeas, lo que significaba que había poco espacio para que el aire circulara entre los edificios. Los senderos y callejones estrechos entre las casas creaban zonas bloqueadas que atrapaban el aire caliente en lugar de dejarlo fluir. Vivir en estas casas durante el verano era como estar atrapado dentro de un horno de pan que alguien se olvidó de apagar. Pero lidiar con hogares sofocantes era solo una parte del reto que enfrentaban los campesinos durante el calor del verano. Los campesinos medievales se vestían como si se estuvieran preparando para el invierno, incluso cuando el sol del verano ardía sobre sus cabezas. Sus elecciones de vestimenta estaban dictadas por lo que podían pagar y lo que estaba disponible, no por la comodidad o la frescura. La mayoría de los campesinos usaba prendas de lana durante todo el año porque la lana era la tela más común que podían fabricar o comprar, y tener distintos roperos para diferentes estaciones era un lujo que no podían permitirse. El atuendo básico de un campesino incluía una camisa de lino que se llevaba junto a la piel, cubierta por una túnica de lana que llegaba entre la cintura y las rodillas. Encima de esto, a menudo llevaban una capa de lana, especialmente al trabajar al aire libre. Básicamente, llevaban 3 capas de ropa en un clima que haría que cualquier persona moderna quisiera andar en ropa interior. Las mujeres se enfrentaban desafíos aún mayores. Usaban largas prendas interiores de lino debajo de vestidos de lana que las cubrían desde el cuello hasta los tobillos.
Los vestidos solían ser sueltos para permitir el movimiento durante el trabajo, pero aún así atrapaban el calor e impedían la circulación del aire alrededor del cuerpo. Encima de esto, las mujeres casadas debían cubrirse la cabeza con velos de lino o coberturas de lana, agregando otra capa sobre la piel y el calor. La ropa interior de lino era el único alivio ante el calor del verano, pero incluso estas prendas causaban problemas. El lino era más fresco que la lana, pero seguía siendo un tejido pesado en comparación con los estándares modernos. Más importante aún, el lino costaba mucho dinero y era difícil de lavar, por lo que la mayoría de los campesinos solo poseía una o dos prendas de lino que usaban repetidamente sin lavarlas. Usar la misma prenda interior sudada durante semanas era como envolverse en una manta húmeda y caliente. La lana tenía algunos puntos a favor. Duraba mucho tiempo, mantenía algo de calor incluso cuando estaba mojada y podía producirse localmente, pero usar lana en verano era una tortura. Las fibras gruesas atrapaban el calor corporal y el sudor, generando una sensación constante de estar envuelto en una cobertura caliente y húmeda. Además, la lana que usaban los campesinos era áspera y rasposa, no la lana suave que conocemos hoy. Lavar la ropa era una tarea monumental que solo se realizaba unas pocas veces al año. Los campesinos debían cargar agua, calentarla sobre el fuego y frotar la ropa a mano con jabones fuertes hechos con grasa animal y ceniza. El proceso tomaba todo un día y requería buen clima para poder secar la ropa. Como resultado, la gente usaba sus prendas hasta que literalmente se caían a pedazos, acumulando capas de sudor, suciedad y olores que hacían el calor aún más insoportable. La mayoría de los campesinos tenía solo 2 o 3 juegos de ropa en total. Esto significaba usar la misma vestimenta durante semanas o meses antes de cambiarla por una versión ligeramente distinta del mismo atuendo pesado y caluroso. La idea de tener ropa de verano y ropa de invierno les habría parecido tan extraña como la idea de caballos voladores. El calzado era otra fuente de calor e incomodidad. Los zapatos de cuero eran muy costosos y a menudo no quedaban bien. Por eso, muchos campesinos iban descalzos durante el verano. Caminar sobre caminos de tierra caliente y campos quemados por el sol sin zapatos era doloroso, pero a menudo era más cómodo que usar botas de cuero grueso que atrapaban el calor y la humedad. Las normas sociales sobre el vestir hacían imposible adaptarse al clima cálido. Quitarse capas de ropa en público se consideraba inapropiado, especialmente para las mujeres. Incluso los campesinos debían mantener ciertos estándares de vestimenta cuando estaban con otras personas. Quitarse la túnica exterior por el calor era como presentarse en la iglesia en ropa de dormir. Posible, pero socialmente desastroso. Pero incluso con todos estos retos relacionados con la ropa, los campesinos medievales encontraron formas creativas de vencer el calor cuando ya no se podía soportar. Cuando el calor del verano se volvía insoportable, los campesinos medievales tenían que recurrir a métodos ingeniosos de enfriamiento que harían que la gente moderna se diera cuenta de cuán afortunados somos. No eran técnicas sofisticadas basadas en la ciencia. Eran acciones desesperadas nacidas de la necesidad y transmitidas a través de generaciones de personas que sabían lo que era cocinarse lentamente dentro de sus propias casas. El truco más popular para refrescarse era simplemente irse a otro lugar. Cuando las casas se volvían demasiado calientes, familias enteras abandonaban sus hogares y dormían al aire libre bajo el cielo. Esto no era campamento recreativo. Era supervivencia. Las personas arrastraban sus camas de paja, mantas y almohadas afuera y creaban zonas temporales para dormir en sus patios, huertos o incluso en las calles de la aldea. Dormir afuera era como pasar de la sartén al suelo junto a la sartén. No era perfecto, pero sin duda era mejor. Encontrar sombra se convirtió en una cacería diaria. Los campesinos organizaban sus horarios en función de las sombras en movimiento, siguiendo parches de sombra como viajeros sedientos siguen fuentes de agua. Los árboles grandes eran bienes raíces muy codiciados durante los meses de verano. Robles, fresnos y hayas con copas densas de hojas se convertían en puntos de encuentro informales donde la gente se reunía para escapar del sol. La sombra bajo estos árboles podía ser de 10 a 15 grados más fresca que la luz directa del sol. Las paredes de piedra y los edificios ofrecían otro tipo de alivio contra el calor. Las gruesas paredes de piedra de iglesias, castillos y edificios grandes se mantenían más frescas que las estructuras de madera y barro. Los campesinos se recostaban contra esas paredes,
Se sentaban a su sombra o incluso se acostaban en el suelo junto a ellas para absorber un poco de frescura. El interior de las iglesias era especialmente popular porque las paredes de piedra y los techos altos creaban espacios naturalmente más frescos. El agua era el lujo supremo para refrescarse, pero a menudo era difícil de encontrar y no siempre estaba limpia. Los ríos, arroyos y estanques se convertían en lugares de reunión donde la gente metía los pies, se salpicaba la cara o incluso se desvestía para tomar baños rápidos cuando nadie estaba mirando. El pozo del pueblo era a menudo el lugar más fresco de la aldea porque estaba construido sobre aguas subterráneas que mantenían una temperatura constante durante todo el año. Los campesinos desarrollaron formas ingeniosas de usar pequeñas cantidades de agua para obtener el máximo efecto refrescante. Empapaban trozos de tela en agua fría y los enrollaban alrededor del cuello, las muñecas o la cabeza. La evaporación del agua creaba un efecto de enfriamiento que podía durar 1 hora o más. Los espacios subterráneos ofrecían el mejor alivio contra el calor. Las bodegas para raíces, agujeros de almacenamiento e incluso los pozos proporcionaban acceso a las temperaturas naturalmente frescas bajo tierra. A unos pocos metros bajo la superficie, la tierra se mantiene a una temperatura bastante constante durante todo el año, por lo general entre 10 y 15 grados Celsius. Los campesinos descendían a estos espacios durante las horas más calurosas del día. El método más efectivo para refrescarse solía ser simplemente aceptar que uno iba a estar caliente y miserable, y tratar de hacer que la miseria fuera lo menos grave posible. Los campesinos medievales desarrollaron una fortaleza mental que les permitía funcionar en condiciones que harían que la gente moderna corriera al edificio con aire acondicionado más cercano. La búsqueda de frescura afectaba cada decisión que los campesinos tomaban durante el clima caluroso, incluyendo lo que elegían consumir. Los campesinos medievales comían alimentos que harían que las personas modernas se cuestionaran todo sobre sus elecciones alimenticias, especialmente durante el verano, cuando el calor hacía que cada bocado se sintiera como un castigo. La dieta básica del campesino consistía en alimentos que generaban calor, se descomponían rápidamente y requerían cocinarse sobre fuegos abiertos que convertían las cocinas en hornos. Comer sopa caliente en un día de 32 grados era básicamente una forma de autotortura medieval disfrazada de almuerzo. El potaje era la base de la nutrición campesina durante todo el año, y el verano no era diferente. Esta sopa espesa se hacía con cualquier grano, vegetal y sobrante disponible. Usualmente cebada, avena, cebollas, repollo y nabos. Se cocinaba en grandes ollas de hierro sobre fuegos abiertos, llenando los hogares de vapor caliente y humo. Durante el verano, pararse junto al fuego para revolver el potaje era como ofrecerse a trabajar dentro de un volcán. El pan era otro alimento principal que causaba problemas de calor. La mayoría de los campesinos no podía permitirse tener hornos en casa, así que el pan se horneaba en hornos comunitarios utilizados por toda la aldea. Estos hornos eran enormes estructuras de piedra que se calentaban con fuego de leña hasta alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para hornear docenas de panes a la vez. Comer pan campesino en verano era como tragarse un ladrillo caliente que se quedaba en tu estómago durante horas. Los alimentos frescos eran costosos, y los campesinos no podían darse el lujo de desperdiciarlos, pero el calor del verano hacía de la conservación de los alimentos una batalla constante. Las verduras de los huertos debían comerse rápidamente antes de que se pudrieran, lo que significaba consumirlas a la temperatura en que estuvieran, usualmente calientes por haber estado al sol. La carne se conservaba con sal, humo o secado, procesos que producían alimentos increíblemente salados y densos. La carne salada, el pescado seco y la carne ahumada eran comunes entre los campesinos, pero daban sed y generaban calor corporal durante la digestión. Comer carne salada en un día caluroso era como añadir leña a un fuego que ya ardía intensamente. La cerveza débil era la bebida principal para los campesinos, consumida en cantidades que hoy nos parecerían excesivas. Un campesino típico podía beber entre 1 y 2 galones diarios, porque era más segura que el agua y aportaba calorías y nutrientes. Sin embargo, fabricar cerveza requería hervir agua y granos, lo que añadía más calor a hogares y aldeas ya sofocados. Hacer cerveza en verano era como organizar una sesión de vapor que nadie quería, pero todos necesitaban porque no había otra opción segura para beber. El agua, por su parte, a menudo no era potable porque provenía de fuentes contaminadas con desechos humanos y animales. Pozos,
Arroyos y estanques solían estar cerca de letrinas, corrales y basureros. Esto significaba que los campesinos no podían simplemente beber agua para mantenerse hidratados durante el calor. El horario de las comidas estaba influenciado tanto por el calor como por las jornadas de trabajo. La comida principal del día solía comerse a media mañana o temprano por la tarde, cuando el calor ya estaba aumentando, pero antes de que alcanzara su punto máximo. Esto significaba que la gente comía su comida más grande y más caliente justo cuando la temperatura se volvía insoportable. Era como comer un banquete festivo dentro de una sauna. Los productos lácteos eran especialmente problemáticos durante el verano. La leche, el queso y la mantequilla se estropeaban rápidamente con el calor, y no había forma efectiva de mantenerlos fríos. La leche fresca debía consumirse pocas horas después del ordeño, y hacer queso era una carrera contra el tiempo. Intentar hacer queso en el calor del verano era como intentar construir un muñeco de nieve en el desierto. Técnicamente posible, pero probablemente no valía la pena. Pero a pesar de estos desafíos con la comida y la bebida, los campesinos encontraron maneras de adaptar sus actividades sociales y rutinas diarias para sobrellevar el calor abrasador. Las aldeas medievales se transformaban por completo durante el verano, ya que los campesinos huían de sus sofocantes hogares y convertían los espacios públicos en áreas de convivencia al aire libre. La vida social de comunidades enteras se trasladaba al exterior, creando escenas que podrían parecer caóticas a los ojos modernos, pero que tenían perfecto sentido para personas desesperadas por escapar del calor. Los prados comunales se convertían en el centro de la vida veraniega. Estas zonas centrales, normalmente parches de hierba o tierra rodeadas de casas y tiendas, se transformaban en espacios de trabajo al aire libre donde familias enteras pasaban el día. La gente sacaba sus labores afuera, extendiendo materiales para hilar, tejer y otras artesanías bajo cualquier sombra que pudieran encontrar. El prado comunal en verano parecía una enorme fábrica al aire libre donde todos intentaban trabajar mientras se derretían lentamente. Las iglesias se convertían en centros de enfriamiento no oficiales durante los meses de calor. Las gruesas paredes de piedra, los techos altos y los interiores sombreados ofrecían algunos de los espacios más frescos disponibles para los campesinos. Las personas llegaban temprano a los servicios religiosos y se quedaban mucho tiempo después de que terminaran, buscando excusas para permanecer dentro del espacio relativamente fresco. Los pozos públicos se transformaban en puntos de encuentro vitales durante el calor. No eran solo lugares para obtener agua. Eran espacios comunitarios donde la gente podía refrescarse, lavarse las manos y la cara, y ponerse al día con los chismes de la aldea. El área alrededor del pozo solía ser varios grados más fresca que el resto de la aldea gracias al agua subterránea. Los ríos, arroyos y estanques se transformaban en áreas públicas de enfriamiento donde las normas sociales se relajaban por necesidad. Las personas se metían al agua completamente vestidas, se quitaban los zapatos y las medias para remojarse los pies, e incluso se desvestían para bañarse si había suficiente privacidad. Los árboles con buena sombra se convertían en bienes preciados que se reclamaban temprano en el día y se defendían durante las horas calurosas. Robles, fresnos y hayas con copas espesas podían dar sombra a docenas de personas. Las familias establecían campamentos temporales bajo estos árboles, llevando cojines, mantas y materiales de trabajo para crear espacios de vida al aire libre. Un buen árbol de sombra en verano valía más que la plata, principalmente porque no podías sentarte bajo la plata para escapar del calor. Los niños tenían más libertad para adaptarse al calor que los adultos. Pasaban todo el día afuera, a menudo desnudos o solo con camisas finas de lino, jugando en charcos de lodo, chapoteando en arroyos y encontrando lugares frescos que los adultos consideraban poco decorosos. Las tabernas y casas de cerveza también se adaptaban al calor del verano, extendiendo sus actividades al exterior. Bancos y mesas de madera se trasladaban bajo la sombra disponible, creando áreas para comer y beber al aire libre que eran más frescas que los interiores cargados. Las tabernas en verano eran como zonas de confort medievales. No te enfriaban realmente, pero al menos hacían que te importara menos estar acalorado. La dinámica social de las aldeas cambiaba con el calor. Personas que normalmente se mantenían al margen se veían obligadas a compartir espacios de enfriamiento, creando interacciones que no ocurrían durante los climas más frescos. El calor del verano era como una especie de mezclador social medieval. Obrigava a todos a convivir, quisieram ou não.
Pero incluso con todas estas adaptaciones a los espacios públicos y la vida al aire libre, el mayor desafío seguía siendo el mismo: dormir lo suficiente.